En este vídeo vamos a ver la escultura barroca española para aquellos amantes de la imaginería. ¿Qué artistas imagineros estáis pensando? ¿Gregorio Fernández? ¿Alonso de Mena? ¿Pedro Roldán, tal vez? Pues no, hoy vamos a hablar de Juan Martínez Montañés. Y sí, has leído en el título que fue preso y estuvo en la cárcel. Y ahora te lo voy a explicar. Este artista es uno de los más importantes en la historia española de la escultura en madera policromada. Nace en un pueblo de Jaén, concretamente en Alcalá la Real, en el año 1568. Juan, siendo un chiquillo, se va muy joven a Granada para comenzar sus estudios en el taller de Pablo de Rojas, otro escultor e imaginero de esa época. Luego, cuando aprende un cierto conocimiento sobre el oficio, se va a Sevilla a seguir sus estudios, ciudad de la cual ya no abandonará, salvo en una ocasión, cuando es citado por el pintor Juan Velázquez, y este lo llama para realizar un retrato de Felipe IV. En Sevilla hace muy buenas amistades con artistas como Gaspar Núñez Delgado, Andrés Ocampo y Jerónimo Hernández, de los cuales también aprende de su técnica. Su estilo es clásico e idealizado, con rostros inclinados, propios del marianismo, otro periodo artístico. Su policromía se debe al pintor Francisco Pacheco. Antes estas policromías las hacían los propios pintores, no intervenía el escultor. El escultor esculpía y los pintores pintaban. Así lo establecía el gremio de artistas. Hoy en día es todo lo contrario. Los propios escultores pueden pintar sus esculturas, sus figuras sin ningún tipo de problema. Algo que muchos no sabíais es que con 23 años fue acusado de homicidio. Así como te lo cuento, estuvo involucrado en la muerte de Luis Sánchez y estuvo preso en la cárcel real de Sevilla durante 2 años. Y lo soltaron porque la viuda del fallecido lo perdonó tras haber pagado la indemnización. Y claro, con todo este lío, pues lo excomulgaron y todo y fuera. Y te preguntas, ¿excomulgado? ¿Y seguía haciendo imágenes religiosas? Pues sí. Montañés también era retablista, es decir, hacía retablos en las iglesias. Y le gustaban las estructuras arquitectónicas con orden corintio. Ya sabéis, dórico, jónico y corintio. También le gustaba ver en los retablos ángeles y elementos vegetales. Esos retablos mayores tenían que contemplar una composición rectangular, con grandes cajas para poder empotrar relieves e imágenes, como el de San Isidoro del Campo en Santiponce, realizado con la colaboración de sus discípulos. En ese retablo hay que destacar su San Jerónimo. Se trata de un relieve donde da cohesión a la perspectiva del santo, de carne seca e insuperable estado místico. Por otro lado, también hay que mencionar de este retablo el relieve de la adoración de los pastores, con figuras de bulto prominentes. También tenemos otras obras de retablos buenísimas, como es el de San Miguel de Jerez de la Frontera. Y también el de Santa Clara de Sevilla. Y por supuesto San Juan Bautista, para las monjas hispalenses del Socorro. ¿Te acuerdas que te mencioné antes que su pintor de confianza era Francisco Pacheco? Pues Francisco denunció a Montañés ante el gremio de artistas por entrometerse en una tarea de pintura. Esta información que te doy no la tengo 100% contrastada. Si sabes algo más, déjamelo en comentarios y podemos comprobarla si es cierto o es fake. Bueno, y volviendo de nuevo a los retablos, tengo que mencionarte los tabernáculos hornacinas de La Cieguecita, una obra muy importante de Juan Martínez Montañés. y este se encuentra en la Catedral de Sevilla.
Luego tenemos que destacar que la escultura devocional marcó muchísimo los niños Jesús y los de la Inmaculada, consiguiendo en 1606 la ternura y la inocencia en sus rostros. La Inmaculada la crea como una virgen niña, con las manos juntas en actitud de orar, y descansa sobre una peana de querubines y con una composición trapezoidal. En cuanto a imágenes de pasión, es decir, a Cristos, en 1602 realiza el Cristo del Auxilio de la Merced de Lima. No olvides que en esa época España y América estaban muy conectadas por el descubrimiento de Cristóbal Colón en 1492. También tenemos en 1603 la creación del Cristo de la Clemencia, que está expuesto en la Catedral de Sevilla. Sus pies aparecen cruzados, un cuerpo muy esbelto y bello y un rostro finamente expresivo. Y con esto llegamos a 1615, donde realiza una de sus figuras más fuertes, y es Jesús de la Pasión. Única talla procesional que hizo. Su cuerpo es un maniquí para luego cubrirlo con vestiduras reales. Juan muere en Sevilla con 81 años debido a la epidemia de la peste. Esta enfermedad provocó la muerte de casi el 50% de la población. Sí, como lo oye, casi el 50% de Sevilla cayó. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este contenido nuevo, esta lista nueva que hemos creado y quieres seguir conociendo más escultores y imagineros, déjamelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!